Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Comparto nuevamente con ustedes esta videocátedra sobre patología del lenguaje, ahora en su clase número 2. Recomiendo a nuestros amigos que recién se vienen incorporando a esta videocátedra que puedan analizar la clase número 1 para desde ahí comenzar ya con un buen antecedente a tomar la clase número 2. En la clase número 1, y nos sirve como antecedente, sobre todo a los que no han podido verla o escucharla, pudimos analizar el concepto de lenguaje y definimos lenguaje como el conjunto de señales, signos, formas y métodos que utilizamos característicamente los seres humanos para lograr la comunicación o la interacción con nuestro entorno. Así también pudimos conocer de distintos métodos o tipos de lenguaje, entre ellos los movimientos, las posturas, los gestos, los ademanes, el arte. También analizamos la diferencia entre comunicación, que es la interacción elemental e instintiva con el entorno, con lenguaje, que es el sistema ordenado, planificado, racional y con sentido que utilizamos nosotros los seres humanos para lograr la comunicación con otras personas y con los diferentes elementos o objetos que nos rodean. También pudimos hablar sobre las tres dimensiones del lenguaje: su dimensión verbal, su dimensión no verbal y su dimensión paraverbal. Así comenzamos ahora esta clase número 2 que tratará el tema de la adquisición del lenguaje. Muy bien, para adquirir el lenguaje son necesarias las siguientes fundamentaciones, o son necesarios tres pilares para sustentar el proceso de adquisición del lenguaje. Primero, hablaremos el pilar A del pilar de la maduración biológica. Se necesita un proceso de maduración del sistema nervioso, correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. Es necesario que nuestro cuerpo posea o se encuentre en un estado de maduración del sistema nervioso correcto y que el desarrollo motor de nuestro cuerpo y en particular el aparato fonador de nuestro cuerpo se encuentren en un estado de desarrollo apropiado para poder generar desde allí el sonido. Acá tenemos nosotros el aparato fonador, compuesto por las cavidades infraglóticas, la cavidad glótica y las cavidades supraglóticas. Todas estas cavidades, todos estos órganos producen el sonido, forman parte del aparato fonador, el aparato que nos permite producir el sonido. Necesitamos un desarrollo apropiado desde la biología de este aparato para producir el sonido. Ese es el primer pilar, la maduración biológica, el correcto desarrollo motor, en específico del aparato fonador. El segundo pilar es el desarrollo cognoscitivo, que comprende desde discriminación perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y pensamiento. Necesitamos así un correcto desarrollo de nuestro cerebro, de nuestra mente, para desde allí producir el lenguaje, planificarlo, para que sea un mecanismo inteligente de comunicación. Luego, como tercer pilar, tenemos y necesitamos el desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias recíprocas, de lo que da y él recibe desde el ambiente. Sin una buena interacción, sin un buen desarrollo socioemocional, es probable que la adquisición del lenguaje en el niño se vea despotenciada, se vea afectada de forma negativa. Por otra parte,
Si la influencia del medio cultural es positiva, refuerza el proceso de adquisición del lenguaje, el lenguaje del niño podrá ser potenciado, se producirá de una manera más eficaz y más correcta. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos estos tres pilares fundamentales, que es la maduración biológica, que es el correcto desarrollo cognoscitivo y también el correcto desarrollo socioemocional, que tiene relación a la influencia del medio sociocultural, que posibilita la adquisición del lenguaje, que la refuerza, que la potencia, o que en su caso negativo la puede disminuir. Así, entramos de lleno ya a las etapas de la adquisición del lenguaje. La podemos dividir en dos etapas, desde los 0 a los 14 meses, en específico. Tenemos en primer lugar, desde los 0 a los 10 meses, la etapa prelingüística, compuesta por el prebalbuceo y el balbuceo. Esta etapa prelingüística, que va desde los 0 a los 10 meses, se caracteriza por la ejercitación articulatoria y auditiva. El niño no produce un sonido con un significado. Los sonidos que produce el balbuceo, el prebalbuceo, los sonidos cortos, breves, los produce como un llamado de atención. Él aún no tiene la capacidad de darle un significado a aquel sonido. Principalmente estos pequeños sonidos superficiales, guturales, sirven como ejercitación a todo su aparato fonador. Ya lo están preparando o son la antesala para que en meses posteriores pueda adquirir mayor habilidad en el desarrollo del lenguaje. Esta etapa del pre-balbuceo y de balbuceo son preparatorias para la producción de un lenguaje mucho más complejo. Así, dentro de esta etapa prelingüística, como mencionábamos anteriormente, tenemos el prebalbuceo desde los 0 a los 2 meses, caracterizado por vocalizaciones, reflejas y gorjeo. También, luego de este, tenemos el balbuceo desde los 3 a 6 meses con el juego vocal, y de los 6 a 9 o 10 meses la imitación del sonido. Todo este proceso, toda esta etapa prelingüística, antes de la aparición del signo, antes de la aparición de la palabra como tal, sirve específicamente de ejercitación de todo el aparato fonador. Prepara al niño para luego producir un lenguaje más complejo, menos superficial y más profundo. Luego de la etapa prelingüística se presenta la etapa lingüística, donde aparece el signo lingüístico y luego la palabra. Esta etapa lingüística comienza a partir de los 10 meses de edad y se prolonga hasta los 36 meses de edad, hasta los 3 años aproximadamente. Sin embargo, acá analizaremos solamente esta etapa desde los 10 meses hasta los 14, en todo lo que involucra la etapa holofrástica, ya de la etapa lingüística. En esta etapa lingüística, el niño empieza a utilizar el sonido o el signo con una intención y le da significado a la sílaba que produce. Ya su sistema fonador se ha desarrollado un poco más, ha adquirido la habilidad de producir algún tipo de sonido con más sentido, entre ellos la sílaba. El niño ya posee un repertorio más rico de sílabas que a los 2 o 3, 4 o 5 meses. Ya maneja un inventario de sílabas que puede combinar
para darle sentido o para darle significado. En esta etapa, el niño empieza a utilizar las primeras frases, las primeras palabras simples, como una forma de simplificar el lenguaje más complejo de nosotros los adultos y acercarlo a un campo donde él lo pueda utilizar de acuerdo al desarrollo motor y de acuerdo al desarrollo cognoscitivo de él mismo. Recordemos que todos estos progresos, todos estos desarrollos, todas estas etapas en la adquisición del lenguaje van acompañados del desarrollo biológico, del desarrollo motor y el desarrollo cognoscitivo del niño. A medida que este desarrollo biológico, a medida que este desarrollo cognoscitivo y también a medida de que la influencia sociocultural progresan y son más ricas en la vida del niño, este proceso de adquisición del lenguaje se dará de una forma más óptima, más eficaz y más enriquecida. Es así como hemos podido considerar en esta clase número 2 la adquisición del lenguaje como un proceso complejo en la vida del ser humano. Es un proceso que tiene muchas etapas, muchos conceptos dentro de su marco teórico que no nos daría el tiempo en esta breve clase para analizarlos todos. Es un tema muy profundo, pero hemos deseado en esta segunda clase analizar los puntos principales, los puntos importantes en lo que es a grosso modo la adquisición del lenguaje en nosotros los seres humanos. Es de esta forma como estamos finalizando la clase número 2, la clase número 1 dando un concepto sobre el lenguaje, una definición del concepto, y ya en esta clase número 2 hablando acerca de los procesos que permiten la adquisición del lenguaje, los tiempos que involucran incluso cada uno de estos, y cómo el desarrollo biológico, cognoscitivo y sociocultural afectan este proceso de adquisición del lenguaje de forma positiva o también de forma negativa. Animamos a cada uno de ustedes a que puedan seguir profundizando en su estudio, no solamente quedarse con lo expuesto acá, que es una pincelada. Tras esta información hay un caudal de conocimiento muy profundo, hay mucha teoría, mucho estudio, muchos estudios, mucha información que se ha publicado sobre el tema. Así que los animamos a que también ustedes puedan seguir profundizando acerca de este tema tan interesante que es el lenguaje. Los invitamos a que en pronto días más puedan escuchar, puedan ser parte también de la clase número 3 de esta videocátedra de patología del lenguaje. Para mí ha sido un gusto realmente estar nuevamente con ustedes y espero nos reencontremos pronto en una tercera clase de esta videocátedra patología del lenguaje. Mi nombre es Boris Palma Díaz, ha sido un gusto para mí. Nos reencontramos pronto.